El Vaticano, un panorama histórico de poder, riqueza, asesinatos y corrupción. Cuando el pastor no es digno de confianza, no es de extrañar que el rebaño sufra. El Vaticano, el centro espiritual y administrativo de la Iglesia Católica Romana, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de autoridad e influencia religiosa. Sin embargo, debajo de su apariencia sagrada se esconde una historia marcada por la corrupción, las maniobras políticas y la búsqueda de poder y riqueza. Como he señalado a menudo, el Vaticano es como cualquier otra entidad poderosa, corrupta y que opera por encima de la ley. La religión, en particular cuando la ejercen los que están en el poder, a menudo se ha transformado en un negocio y una poderosa herramienta para controlar a las masas. Los vínculos entre el Vaticano y otras entidades poderosas, como la mafia, como se insinúa en El Padrino parte 3, subrayan el lado oscuro de una institución que ha sido venerada durante mucho tiempo por millones de personas. El ascenso al poder del Vaticano. Los orígenes del Vaticano se remontan a los primeros días del cristianismo, pero su ascenso como entidad poderosa comenzó en serio con el establecimiento de los estados pontificios en el siglo VIII. Estos territorios, gobernados directamente por el Papa, proporcionaron a la Iglesia autoridad espiritual y poder temporal. A lo largo de los siglos, el Vaticano expandió su influencia, no solo mediante la difusión del cristianismo, sino también mediante alianzas políticas, conquistas militares y matrimonios estratégicos. Durante la Edad Media, el Vaticano ejerció un inmenso poder en toda Europa, influyendo a menudo en el ascenso y la caída de reyes. El Papa no era solo un líder espiritual sino político, y la riqueza del Vaticano creció exponencialmente a través de donaciones, adquisiciones de tierras y la recolección de diezmos. Sin embargo, esta acumulación de poder y riqueza no estuvo exenta de corrupción. La venta de indulgencias, la simonía, la compra y venta de cargos eclesiásticos, y el nepotismo se volvieron desenfrenados, lo que llevó a críticas generalizadas y, finalmente, a la Reforma protestante. La religión como herramienta para el poder y la riqueza. A lo largo de la historia, la religión ha sido utilizada a menudo como herramienta por quienes buscan poder y riqueza. El Vaticano no es una excepción. La vasta riqueza e influencia de la Iglesia la convirtieron en un objetivo atractivo para quienes buscaban manipular sus enseñanzas para su propio beneficio. La idea de que la religión puede ser un negocio, así como un medio para controlar a las masas, no es nueva. Hombres como el cardenal Richelieu y Grigori Rasputin son excelentes ejemplos de figuras religiosas que utilizaron sus cargos para acumular poder y riqueza. El cardenal Richelieu, primer ministro del rey Luis XIII de Francia, era un maestro de la manipulación política. Aunque era cardenal, Richelieu era más un estadista que un líder espiritual. Utilizó su posición para centralizar el poder en Francia, debilitar a la nobleza y aumentar la autoridad de la monarquía, todo ello enriqueciéndose a sí mismo y a la Iglesia. Las acciones de Richelieu demuestran cómo la religión, en manos de los ambiciosos, puede ser manipulada para convertirla en una herramienta para obtener beneficios personales y políticos. De manera similar, Grigori Rasputin, el místico y confidente de la familia real rusa, ejerció una inmensa influencia sobre los Romanov, en particular sobre la zarina Alejandra. El ascenso de Rasputin al poder estuvo marcado por una mezcla de misticismo religioso, manipulación y corrupción. Aunque no era miembro del Vaticano, la historia de Rasputin sirve como recordatorio de que las figuras religiosas, cuando se corrompen, pueden llevar a naciones enteras por el mal camino. ¿El Vaticano y la mafia, una relación simbiótica? Los vínculos entre el Vaticano y la mafia, como se muestra en El Padrino 3, ponen de relieve hasta qué punto la corrupción puede infiltrarse incluso en las instituciones más sagradas. Si bien la película es una obra de ficción, se basa en hechos reales y rumores en torno a la participación del Vaticano en el lavado de dinero, el crimen organizado y los asesinatos políticos. Uno de los casos más infames es el colapso del Banco Ambrosiano en la década de 1980, un gran escándalo financiero que implicó al Banco del Vaticano. El presidente del banco, Roberto Calvi, fue encontrado colgado bajo un puente en Londres en lo que parecía ser una ejecución al estilo de la mafia. Calvi, conocido como el banquero de Dios, tenía vínculos tanto con el Vaticano como con la mafia, y su muerte expuso el turbio mundo de las finanzas del Vaticano. La participación del Vaticano en tales escándalos sugiere que, como cualquier otra entidad poderosa, no es inmune a la corrupción. La vasta riqueza e influencia de la institución la convierten en un objetivo para quienes buscan explotarla para
Su beneficio. Cuando el pastor no es digno de confianza, no es de extrañar que el rebaño sufra. La oscura historia del papado, papas criminales y abuso de poder. A la narrativa de la corrupción se suma la historia de conducta criminal entre algunos de los líderes más reverenciados del Vaticano, los propios papas. Un documental de la CNN ha arrojado luz sobre el hecho de que muchos de los papas a lo largo de la historia estaban lejos de ser santos. De hecho, algunos estaban profundamente involucrados en actividades criminales, utilizando sus cargos no para guiar a los fieles, sino para expandir su propio poder y riqueza bajo el disfraz de la religión. Estos papas, lejos de encarnar las virtudes que predicaban, a menudo participaban en actividades que serían consideradas criminales bajo cualquier estándar. Desde la notoria familia Borgia, cuyo reinado en los siglos XV y XVI estuvo marcado por el asesinato, la simonía y el nepotismo, hasta los escándalos más recientes que involucraron mala administración financiera y encubrimientos de abusos sexuales. La historia del papado está plagada de ejemplos de líderes que explotaron su autoridad religiosa para beneficio personal. El documental destaca cómo estos papas manipularon su poder espiritual para protegerse de la responsabilidad, operando efectivamente por encima de la ley. Sus crímenes a menudo se ocultaron bajo el manto de la santidad religiosa, lo que les permitió continuar con sus nefastas actividades sin temor a represalias. Esta historia sirve como un duro recordatorio de que, como cualquier otra institución poderosa, el Vaticano ha sido susceptible a la influencia corruptora del poder y la riqueza. La hipocresía del celibato, una mentira envuelta en secreto. Una de las hipocresías más flagrantes dentro de la Iglesia Católica es el voto de celibato, una práctica que se ha presentado como un signo de pureza espiritual y devoción. Sin embargo, la realidad detrás de este voto es mucho más preocupante. La mayoría de los sacerdotes, que se comprometen públicamente a una vida de celibato, han estado involucrados en relaciones secretas con prostitutas, mujeres casadas y monjas. Muchos niños son engendrados por sacerdotes católicos, pero estos hechos se ocultan sistemáticamente para preservar la fachada de integridad moral de la Iglesia. La existencia de estas relaciones secretas y de hijos ilegítimos es un secreto a voces dentro de la Iglesia, pero se oculta cuidadosamente para proteger la imagen de los sacerdotes como hombres santos dedicados únicamente a Dios. La Iglesia ha hecho grandes esfuerzos por encubrir estas transgresiones, trasladando sacerdotes de una parroquia a otra, silenciando a las víctimas y pagando dinero para que no estallaran escándalos. El requisito del celibato, en lugar de ser un testimonio de la dedicación espiritual, se ha convertido en un símbolo de la hipocresía profundamente arraigada de la Iglesia. Esta hipocresía no es solo un problema moderno, sino que ha plagado a la Iglesia durante siglos. El voto de celibato ha sido una herramienta conveniente para que el Vaticano mantenga el control sobre su clero, asegurando que los sacerdotes sigan dependiendo de la Iglesia para su sustento. Al prohibir el matrimonio y las relaciones sexuales, la Iglesia aisló eficazmente a su clero, haciéndolos más fáciles de manipular y controlar. Mientras tanto, la realidad de sus vidas a menudo estaba muy alejada de la imagen idealizada que se presentaba a los fieles. La religión y la guerra moderna, los falsos dioses del poder y la codicia. En la época contemporánea, en particular bajo el liderazgo de Estados Unidos, la religión sigue siendo explotada como un medio para justificar guerras y propagar mentiras. Los líderes políticos a menudo invocan la retórica religiosa para conseguir apoyo, presentándose como creyentes devotos guiados por principios divinos. Sin embargo, sus acciones revelan que sus verdaderos dioses son el dinero y la codicia, no los valores espirituales que dicen defender. El uso de la religión para justificar guerras es una táctica tan antigua como la historia misma, pero en el mundo actual ha alcanzado nuevas cotas de cinismo. Los líderes que se proclaman temerosos de Dios son a menudo los mismos que autorizan guerras de agresión, desestabilizan regiones enteras y causan sufrimientos indecibles, todo ello en pos de beneficios económicos y geopolíticos. Las guerras en Oriente Medio, por ejemplo, se han presentado a menudo como batallas entre el bien y el mal, en las que Estados Unidos se posiciona como defensor de los valores cristianos. Sin embargo, las motivaciones subyacentes son mucho más pragmáticas y se centran en el control de los recursos, el dominio estratégico y el enriquecimiento de los contratistas de defensa y las élites políticas. Esta manipulación del sentimiento religioso para obtener beneficios materiales es otro ejemplo más de cómo los que están en el poder utilizan la religión para lograr sus fines. Así como el Vaticano ha explotado históricamente su autoridad religiosa para acumular riqueza e influencia,
Los líderes políticos modernos utilizan el lenguaje de la fe para enmascarar sus verdaderas intenciones. La hipocresía es flagrante, predican la paz y el amor, pero libran guerras que devastan poblaciones enteras. Afirman seguir la voluntad de Dios, pero sus acciones están impulsadas por los deseos humanos más bajos: poder, riqueza y control. Conclusión: el Vaticano como mafia. La historia del Vaticano es un testimonio de los peligros del poder y la riqueza sin control dentro de las instituciones religiosas. Si bien la Iglesia sin duda ha desempeñado un papel importante en la configuración de la civilización occidental, también ha sido un caldo de cultivo para la corrupción y el abuso. Los vínculos entre el Vaticano y poderosas organizaciones criminales, así como las acciones de figuras como Richelieu y Rasputín, revelan el lado oscuro de una institución que muchos consideran sagrada. Además, las revelaciones sobre el comportamiento criminal entre los propios papas, la hipocresía profundamente arraigada en torno al voto de celibato y la explotación moderna de la religión, por parte de los líderes políticos subrayan el hecho de que ningún ser humano es un santo en este mundo. La religión, como cualquier otra profesión, puede ser utilizada por los hombres para adquirir poder y riqueza. El Vaticano, con su larga historia de influencia y corrupción, sirve como un duro recordatorio de que incluso las instituciones más veneradas pueden caer presas de los deseos humanos más bajos. En muchos sentidos, el Vaticano opera como una mafia, con sus líderes utilizando la religión como excusa para promover sus propios intereses, a menudo a expensas de las mismas almas que dicen proteger. De manera similar, en el mundo de hoy, los líderes políticos continúan con esta tradición de utilizar la religión como fachada para su búsqueda de poder y riqueza, dejando un rastro de destrucción a su paso.